el impuesto al IVA. El aumento del IVA propuesto por el presidente Noboa. Este aumento es parte del proyecto de ley orgánico para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica presentado por el presidente. El presidente Daniel Noboa envió este proyecto de ley a la Asamblea Nacional que propone incrementar el IVA del 12 al 15%. Este proyecto de ley orgánico para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, fue enviado al legislativo la noche del 11 de enero del 2024 y se presentó 2 días después de que el presidente declarara que Ecuador estaría en un conflicto armado interno, en medio de una creciente ola de violencia y terrorismo que se vive. La explicación: el gobierno dijo que este proyecto de ley ayudaría a financiar los gastos que implicaría enfrentar este conflicto. El proyecto de ley es calificarlo como económico urgente y la Asamblea tendría 30 para tratar el tema. Si es que esta no la aprueba, modificaría o archivaría entregaría esto en vigencia pasado por el Ministerio de la Ley, tal como lo envió el presidente, tal cual, sin correctivos. Varias bancadas de la Asamblea Nacional ya han rechazado públicamente la propuesta del incremento del IVA. Entre ellas, Paola Cabezas, asambleísta de la RC5, la bancada que agrupa al correísmo y tiene más asambleístas de este periodo. Dijo así en sus redes sociales que como movimiento político aportarán con otras alternativas, pero la del bolsillo de la gente no. Por su parte, Vicente Tallano, coordinador del PSC, aseguró que en su cuenta Twitter que no votará a favor de esta. Mariana Yambay, asambleísta de Pachacutic, también dijo lo mismo, que tampoco apoyará la propuesta. Pero ¿qué propone este proyecto de ley? El proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económico, dice que se sustituye el artículo 65 de la ley del régimen tributario interno para que diga la tarifa del impuesto al IVA sea del 15%. El impuesto al valor agregado es un impuesto pagado por el consumidor final de determinados bienes y servicios. Este impuesto y los cambios que se hagan en este, si es que sea proyecto de ley, se aplica a las personas naturales, jurídicas, privadas, públicas que residan o hagan actividades económicas dentro del territorio ecuatoriano. En la actualidad es del 12%, sin embargo, en ocasiones excepcionales, como lo que ocurrió en el 2016, se incrementó en ciertas zonas del país. En este caso, la propuesta del presidente Noboa sería que el cambio pasa del 12 al 15% a nivel nacional. Para la abogada tributaria Yael Fierro, por la forma en la que se está justificando y planeando este proyecto o planificado o planteado, se entiende que el aumento del IVA duraría solamente mientras dure el conflicto. Si es que la propuesta de ley Noboa se aprueba, se mantendrán las mismas excepciones que estarían vigentes en la actualidad. Es decir, las cosas que no graban IVA o que tienen IVA cero seguirán sin tener este incremento. Por ejemplo, algunos de los que no tienen IVA porque no existe intercambio con fines comerciales serían: 1. Donaciones donaciones a organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro. 2. Cuotas o aportes de los condominios para el mantenimiento de los condominios de propiedad horizontal. Estos no tienen. Los productos que tienen IVA cero serían los siguientes: productos de alimentos de origen agrícola, acuícola, avícola, como huevos, carne, pollo, leche; productos alimenticios de la canasta básica como pan, azúcar, sal; medicamentos y productos de higiene femenina; servicios básicos como agua, luz, teléfono; servicios de pasajeros o carga nacionales; y servicios de salud y de educación. Estos iba a ser. Pero, ¿por qué se propone este aumento? El documento entregado a la Asamblea dice que el objeto de la ley es enfrentar el conflicto
armado interno, la crisis social y económica por la cual atraviesa el Ecuador, que ha agravado la difícil situación fiscal. La finalidad de este sería, dice el proyecto, es recaudar tributos para atender obligaciones del Estado, es la implementación de planes, programas, acciones y políticas públicas para los sectores sociales del Ecuador. Además de esto, dice que esto contribuiría a estabilizar las finanzas nacionales, redistribuir los ingresos y afrontar la necesidad de recursos por el conflicto armado interno y la grave crisis social y económica que atraviesa el país. El IVA es uno de los impuestos que más dinero recauda, según el Ministerio de la Economía y Finanzas. En el 2023 hubo una recaudación de 8.443 o 8.444.262 dólares. 8.444.262 dólares. En la última semana, el presidente Noboa ha dicho en varias ocasiones que se estaría en un estado de guerra. La abogada Fierro dice que en épocas como esta, lo ideal y óptimo sería la subida de impuestos. Y eso es lo que pasa generalmente en guerra. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los impuestos en Estados Unidos pasaron del 1,5 al 15%. El IVA es un impuesto que pagamos todos, sin importar cuánto gana cada uno. Si es que la ley de Noboa se aprueba, entraría en vigencia el mes siguiente. Por eso, la abogada tributaria Fierro dice que el IVA es una sabia decisión cuando se busca una recaudación urgente e inmediata, como en este caso. Pero ¿qué pasa en el país? Entre los días 7 y 9 de enero de 2024, en Ecuador, uno de los principales líderes delictivos se fugó de la cárcel. Reos de diferentes prisiones secuestraron a guías penitenciarios criminales, se tomaron un canal de televisión. Y en estos días también hubo explosiones, coches bomba, tiroteos y otros incidentes violentos en varias provincias del Ecuador. Ante esta escalada de violencia, el presidente Noboa decretó estado de excepción en todo el país y un decreto posterior reconoció que existe conflicto armado interno. Es por esto que mientras estén vigentes, las Fuerzas Armadas serían encargadas de defender al país en contra de este enemigo interno. Es decir, contra estos 21 grupos establecidos en el decreto 111. La policía, que es la entidad normalmente encargada de mantener el orden público, ahora solo